Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante aquí en Falta 1 y bueno, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros la profe Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? Hola, muy bien, acá contenta de estar, extrañando la radio ya está. Ah, sí, porque bueno, lo que pasa es que diciembre, además de la locura de las compras, también es la locura de los profesores porque están las reuniones de fin de año. Sí. Mis alumnos queridos, ¿qué tal les fue? ¿O fue muy mala? ¿Fue muy mala? No tengo ni un alumno examen. O sea, para ustedes eso es muy bueno porque no tiene que ir a febrero. O bueno, o hay mesa de examen igual. Este año en este liceo no tenemos mesa de historia porque no hubo ni un alumno examen. Somos 3 profes de historia. Eso habla muy bien de los alumnos. Sí, yo diría que sí. Bueno, digamos que también hoy en día se hacen muchas, yo diría que hay que hacer mucha fuerza para irse a examen antes que para no irse. Bueno, pero sí, bueno, por el sistema, sí. Por el sistema ahora y la reforma y todo. Hablando de todo eso, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, lo de la reforma educativa ahora? Estamos en proceso, por ejemplo, ahora en vacaciones los profes tenemos que estudiar para la reforma que se viene para lo que es el... Porque ahora, por ejemplo, mi hija el año que viene hace sexto, pero al siguiente año, de 2024, debería haber entrado a ciclo básico, pero ya no es, claro. O sea, ya es séptimo, ella va a entrar en séptimo. Claro, lo que está se va a empezar, claro, a partir del año que viene, se va a... Qué lindo, o sea, qué lindo desafío para los padres que les toque el año que viene, ¿no? Sí. Yo por lo menos voy a tener un año de experiencia para ver que decir, uy, Dios mío, porque la verdad que nosotros hablándole a nuestra hija de, no, el liceo y todo, y ahora como que no, es que continuarla. De todas maneras, yo creo que es tan fuerte lo que está instalado en la sociedad, el tema de que sí hay un corte desde que salen de primaria a secundaria, que por más que haya un cambio de nombre, que en vez de primero va a ser séptimo, o sea, eso se va a dar en los edificios de secundaria, entonces va a quedar igual. Yo para mí que más es ruido a veces que... igual yo entiendo, igual el cambio es brutal, ¿no? Para mí, ¿no? Porque a mí me pasó, yo por ejemplo, ¿no? Tanto quinto como sexto lo pasé con muy buenos sobresalientes, de quinto a sexto, y de sexto al liceo pasé con sobresaliente muy bueno. Pero la primera reunión, lo que vendría a ser la primera entrega del primer boletín del liceo, vine con 6 bajas. Claro, es que el cambio es muy notorio. Una locura. Sí. O sea, mi viejo me decía, no, va al fútbol los domingos. Digo, no, ¿qué no te va? Y bueno, a la siguiente reunión, que era en septiembre, de 6 bajé a 1. Y claro, bueno, y después ya me quedé con una. Te fuiste acomodando. El cambio es muy notorio, sí, para los chiquilines es muchísimo, porque claro, y más antes que vos tenías un maestro y pasabas de una a tener 12 por lo menos profesores. Sí, yo yo hice, igual yo tuve un año antes de la reforma de rama, entonces eran 12 materias. Claro. 12 materias. Es mucho para los chiquilines, a los chiquilines de primero les cuesta bastante. Porque después creo que después de la reforma de rama se incluso hubo un año donde historia y geografía, hubo un plan piloto de historia y geografía, estaban juntas. Después como no funcionó porque se volvió otra vez. Que más que nada lo que plantea la reforma la transformación educativa, lo que plantea es que en vez de, la educación abordarla desde la disciplina, abordarla desde el alumno. El alumno lo que tiene que hacer es desarrollar herramientas. Vos tenés que hacer que el alumno desarrolle las habilidades, por ejemplo, de escritura, de lectura. Vos tenés que desarrollar contenido, pero no en función de dar la disciplina, sino en función de la herramienta que desarrolla el alumno. Porque el alumno, ¿para qué le sirve la historia? Le tiene que servir, para ubicarse en el mundo. Entonces, como por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho con el proceso de lectura y de escritura, porque para mí sí, no. Y lo que pasa que, claro, si vos no tenés el hábito o el buen hábito de leer, se te va
a ser muy difícil. A mí, por ejemplo, me encantaba hacer resúmenes y que eso me ayudaba a pila, y después de grande me di cuenta que mi manera de aprender era con mapas mentales, pero lo aprendí de grande. En ningún momento creo que algunas profesoras nos decían, chicos, no vengan. Me acuerdo una profesora de historia de quinto que nos decía, o de sexto, la de sexto, nos decía: el que se vaya a examen es por una responsabilidad de uno. Entonces nos decía: el día del examen usted me viene con ojeras, yo no le dejo hacer el examen. Porque si vos no estudiaste, claro, no podés en un día, en una noche decir lo que no estudiaste en un mes. O sea, ustedes vengan, estudien un mes y vengan y vengan livianos. No estudien de madrugada, vengan. Y nos decía así la profe hasta que nos daba recomendaciones. Si yo los veo ojerosos, no les dejo dar el examen, porque es pérdida de tiempo para mí, pérdida de tiempo para ustedes, porque ya sé que de 10 salva uno. Que de los que están así, ¿no? Salva, no puedes decir que aprendió, porque cuando uno estudia así, es como que estudias para salvar la prueba. Pero es conocimiento y aparte, obviamente le hace uno no, cuando hablamos del cerebro, en ese momento nosotros como jóvenes ahí ni nos percatamos, ¿no? Pero el asunto es que cuando uno estudia hasta las 9, 10, 11 de la noche, cuando duerme, todos esos conocimientos le van quedando y necesita dormir. Uno piensa que no, entonces se va. Bueno, en este preámbulo, porque hoy justamente estamos enganchados con la clase todavía, como que todavía no estamos pero tiene algún fataloide que tuve mis dudas, claro. Tuve dudas, sino que fue todo tan así. Bueno, tiene que darle el premio a que venga a ver que venga al programa. Nos quedó pendiente eso, porque todo. No, lo podemos hacer el año que viene. Después todos me preguntaban: ¿cuándo vas a llevar a Juan a la radio? Todos me decían no sé cuánto, así que quedó eso. Bueno, tiene que ir vos al liceo y hacer algo. Tiene que ir el año que viene. Tiene que ir, o sea, podemos ir nosotros a hacer el programa el año que viene. Estaría bueno, claro, porque es más difícil para mí sacarlo, o sea, se podría hacer, pero capaz que estaría bueno hacer un programa ya, porque quedó eso y me decían: profe, ¿cuándo vas a llevar a Juan a la radio? Bueno, vamos a plantearlo con la gerencia, y el año que viene, aunque sea al inicio de las clases, poder hacer el programa desde allá, vía Zoom nosotros, y bueno, tener la oportunidad de hacer el programa junto con los chicos ahí, hacer no solamente el programa, sino hacer la clase de historia. Genial, mirá, te vas a sorprender. Tengo varios fatales ahí Bueno, pero ya me tiró un nombre. Juancito podría venir la semana que viene para la última, si lo permiten, ¿no? Porque si pudiera contactar, que es bueno, vemos si lo podemos. Si no, bueno, el año que viene queda pendiente hacer un programa especial, arrancando la 6ª temporada de Falta 1. De historia, ¿no? De historia. Bueno, hoy no sé si ustedes nos están mirando a través de Twitch y a través de Falta 1 de YouTube. Tenemos ahí un cartelito que dice Believe Jesus y obviamente lo que es el nacimiento. Y nosotros como cristianos ya creo que hay algo que en común que ya no se discute, es que Jesús no nació un 25 de diciembre. Dicho todo eso y saldado, ¿no? Porque obviamente nos vamos a poner a poner que, bueno, pues si no, vamos a profanar la fecha y ese tipo de cosas. Profe, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre y por qué se eligió esa fecha? Porque me imagino que no fue al azar. Bien, esa fecha se celebra así, la Iglesia Cristiana lo celebra así desde el siglo IV después de Cristo. O sea, desde la época de Constantino, ¿te acordás que? O sea, esos 3 siglos que usted dice, no hubo Navidad. O sea, un 25 de diciembre. Podía ser que hubiera, que hubiera un recordatorio, pero es difícil que hubiera una Navidad así cuando era una iglesia perseguida. O sea, la mayoría de las fiestas, no sé, en esa época, esos 3 siglos y medio de persecución, no hay registro de que hubiera, no sé, celebrar. Porque viste que se dice que la primera Navidad fue cuando nació Jesús. Claro. Pero entonces después que al otro año no hubo Navidad cuando cumplió un año, y al otro año tampoco, porque no
no era tampoco era una fiesta ordenada por Dios. Claro, o sea, todo el proceso, lo que es la institución de la Navidad, o sea, tiene que ver con que hay un Dios y hay un culto a Dios, entonces, bueno, se celebran aquellos eventos que son importantes, como nosotros los seres humanos actualmente celebramos el cumpleaños. Pero claro, cuando nació la fe cristiana, no, o sea, en ese caso, y más que nace en un contexto de persecución, de cuando nació y otras fechas que tienen que ver con la institucionalización de la Iglesia, no se dan hasta que la Iglesia no vive en un periodo de paz y puede decir, es como que hay cosas, es como también, yo que sé, uno no celebra un cumpleaños si estás internado, yo que sé, o sea, cuando uno está viviendo un momento de crisis, es como que las celebraciones vienen cuando llega la paz, y eso ocurre con las instituciones también. Una iglesia que una fe perseguida, pero perseguida a muerte, no podía celebrar nada. Bien. Entonces puede ser que hubieran algunos, pero lo que se sabe es que no eran en esas fechas. El poder poner una fecha, que fue el 25 de diciembre, viene del siglo IV, que es el siglo de la consolidación del cristianismo, después de Constantino, después de la paz. Profe, ¿y por qué hay algunas investigaciones eclesiásticas que dice que sí nació? ¿Usted sabía de esas cosas? O sea, he leído, pero no para mí no tienen... Claro, me llama poderosamente la atención que haya personas o clérigos que digan que sí como nació. Que hay un afán como de tratar de hacer coincidir, y bueno, habría que probarlo y yo alguna cosa he leído, pero habría que, son más las cosas que los elementos que nos dicen que no. Sí, tendría que ser, bueno. Lo que sí es que el 25 de diciembre fue elegido por alguien y se convirtió en algo sagrado. Claro, esa fecha la elige la Iglesia en el siglo IV porque era la fecha en que en la antigüedad, o sea, las civilizaciones, todas las civilizaciones antiguas, veneraban al sol, como vemos en Egipto, por ejemplo, o vemos o sea, hay una veneración al sol. Por ejemplo, si nosotros vemos los calendarios, son calendarios solares. Entonces, el 25 de diciembre en la antigua Roma se celebraba la fiesta al Sol Invictus, y Constantino, el emperador Constantino, que es el emperador que trae la paz a la iglesia, que hace la paz, era un adorador del Sol Invictus. Entonces, gran parte de la población de Roma seguía esta fiesta también. Entonces, cuando la iglesia triunfa en Roma y triunfa sobre el politeísmo, la idea es una estrategia eclesiástica, es decir, tratar de cambiar una fecha pagana por una cristiana. Entonces, no se puede tengo acá, por ejemplo, que el 25 de diciembre se festejaba la Natalis Solis Invicti, que obviamente se celebraba el nacimiento del dios el Sol Invicto, y las brumales, que se centraban en la regeneración o el nacimiento del sol, ¿no? Y algo que había escuchado por ahí, obviamente, si ellos hablaban de que Jesús era la luz del mundo, ¿no? Era como que por algo... Es decir, cambiar. Si nosotros vemos en la Biblia, hay muchas alusiones a Jesús como la luz, Jesús como el sol. Por ejemplo, yo siempre digo, hay un versículo en Malaquías, o sea, cuando ya se está anunciando, uno de los versículos que se toma como profecía también, cuando dice: a vosotros que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia, que está en el último libro del Antiguo Testamento. Aparece, para los cristianos van a ver en Jesús el cumplimiento de esas profecías. Claro, porque se pone como el sol de justicia, la luz del mundo. Que la iconografía cristiana aparece así, incluso en las iconografías, o sea, es decir, en los soportes visuales hay como así. Algunos, ahora me estoy visualizando a un Jesús y como un aro de sol por atrás, ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica. Por ejemplo, entonces aparece, o sea, uno cuando a mí, yo no sé cómo lo viviste vos, pero yo como todos los seres humanos no nacidos en Occidente, celebraron la Navidad el 25 de diciembre, cuando me enteré por primera vez que era chica de que esa fecha no era, y que los pinos, y que no sé, una desilusión tremenda, porque cuando uno es chico no tiene las herramientas para decir, y tampoco, me acuerdo que la primera vez que yo lo leí, me gustaba leer, lo leí en un librito que ni siquiera de la iglesia, y es Origen pagano de la Navidad, algo así. Sé que yo me quedé con eso. Yo dije, ¿cómo? Pero en esa época no existía SOFM, y no se hacían estos programas así, y no se explicaba, y entonces yo me quedé con un montón de preguntas, y yo decía, ¿cómo puede ser? Pero después estudiando le encontré un sentido, y en realidad para la iglesia no es que
no es que se toma una fiesta pagana, sino que decir, a una fiesta que tenía un significado pagano, es decir, ¿cómo haces vos para que una gente deje de celebrar algo? Tenés que ponerle otra cosa, porque los seres humanos nos gustan las celebraciones, y las religiones están llenas de celebraciones. O sea, vemos en la Biblia, vemos en el judaísmo, vemos en otras religiones, es necesario la celebración. O sea, a todos los humanos nos hace bien, nos hace falta, así como la búsqueda de Dios, también está la búsqueda de la alegría, de la celebración. Entonces, ¿qué podemos celebrar los cristianos? Y bueno, tenemos que celebrar que Jesús nació, lo que San Agustín decía, el verbo humanado, cuando decía, el verbo se hizo carne, lo que dicen en el Evangelio de Juan, y me encanta que San Agustín utiliza esa expresión, el verbo humanado, le llama San Agustín. Entonces eso hay que celebrarlo. Y qué mejor día decir, bueno, ¿cómo podemos hacer con una población? Es como que ahora, no sé, pensemos qué porcentaje de población cristiana tenemos en nuestro país, y si entrara dentro de la iglesia un porcentaje muy pero muy grande, la gente se hace cristiana, pero después la gente precisa también algunos elementos culturales, porque hay cosas, costumbres que ellos tienen que no se las puede sacar de la noche a la mañana. Sí, es como quizás nosotros, así como mirá lo mismo que hizo Constantino, fue lo que hizo el Pepe Valle en el proceso de la secularización. El laicismo que él pregonaba era justamente poder desplazar todo lo religioso, y utilizaba ya las fiestas tradicionales, o, ya las fiestas religiosas, poniéndole su propio lo propio, así como el cristianismo utilizó utilizó las fiestas paganas y puso sus fiestas, el secularismo hizo lo mismo. Ahí está, es como que en Uruguay se instaló una religión cívica, se quitó la religión. Entonces vos venías católica, el 9 de diciembre, que es el 8, ¿no? Que es el Día de la Virgen, o el Día de la Concepción. Él le puso el Día de las Playas. Claro, ahí está. El día, bueno, la fiesta de Navidad es el Día de la Familia. Claro, pues ahí está. Semana Santa, semana de turismo, semana de la bicicleta, ahí va, de la vuelta ciclista. Ahí entonces está. Utilizó cosas culturales, y es como que nosotros hoy, por ejemplo, ¿no? Imagínense todo lo que nosotros, qué festividad. Lo que pasa que es algo muy cultural de Uruguay, ¿no? Pero imagínense si en la misma semana de carnaval el pueblo judío tuviese una fiesta, y nosotros los cristianos o los judíos quisieran pero quisieran ponerle el nombre de esa fiesta, y ponerle, en vez de decir, no, ya no es más semana de carnaval, es semana de, no sé, Hanukkah, por decirte algo. Sí. O es una fiesta que encontrás que coincida con la semana de carnaval. Entonces, ¿por qué? Porque ya no queremos que se celebre al dios Momo, queremos que se celebre a Jesús. Entonces es importante justamente que a los pueblos se le hacía. Por algo, por ejemplo, Alejandro Magno lo que hacía era mezclar, mientras que en otros imperios ibas y destruías e imponía, él, que después le fue un poco quizás algo en contra, ¿no? Claro, porque él dejó crecer otra, o sea, había, si bien se mezcló, había todavía un sentimiento grande en cada uno, y después se levantaron. Mientras que el Imperio Romano, cuando iba, conquistaba todo y te rompía todo, literalmente. Pero bueno, podemos hablar de que después del edicto de Milán, que Constantino estableció esa podría decir, claro, a partir de esa fecha, porque el edicto de Milán lo que hace es poner fin a las persecuciones, pero luego de... ¿Quién fue el que dijo, bueno, tiene el nombre del responsable? Es un proceso, porque ¿sabes? En el concilio de Nicea, en el año 325, es una de las cosas que se va en ese concilio, que se va a dejar claro, es esto, cuándo se va a celebrar la Navidad. Es decir, que quiere decir que si de todas formas, yo pienso que sí había un indicio de que las personas algún día querían tener para celebrarlo, y de alguna forma había un intento de celebración a pesar de la persecución, porque fue una de las primeras cuestiones que la Iglesia en paz trató. Claro. En el concilio de Nicea fue uno de los temas que se trató. Usted sabe que ¿cuándo la celebramos? Ahí va. Usted sabe que estoy escuchando un proyecto en podcast que se llama Historia en Podcast, y el muchacho justamente habla de que en historia no es que por ejemplo, no, bueno, se celebra en historia nunca es
como plantar fechas específicas, sino él habla de procesos, de que él arranca, que bueno, que tiene un indicio de arranque, pero que fue todo un proceso para elegir. Y claro. Que no es como una llave, que vos decís, bueno, acá me levanté hoy, vino Constantino y dijo, bueno, a partir de hoy es esto, y ahí, y es como que es de un antes y un después. No, hay antes y hay después, y en ese proceso es que se fue implementando, obviamente poniendo en contexto, mucha gente queriendo celebrarlo, así como se celebraba la muerte y la resurrección, también hubo, y empezaron a decir, bueno, vamos a poner un día fijo para que se celebre y se recuerde. Para hacerlo universal, sí, está muy bien, se declara, son procesos, no nada ocurre de la noche a la mañana, y para estudiar historia es fundamental comprender eso, porque por lo general la gente siempre pregunta fechas, o mismo pasa con la historia patria, que ya lo hemos hablado muchas veces, o una ley, para esa ley. Hay hechos fundamentales, por ejemplo, no podemos desconocer que el 18 de mayo de 1811 fue la batalla de las piedras, listo, pero se llegó a ese día. ¿Cómo se llegó antes? Lo más rico de la historia es cómo se llegó. Claro. El hecho fundamental del acontecimiento es eso, se pasó entre las 11 y las 3 de la tarde. O sea, tampoco que fue pum, cayó ahí. Ese fue el hecho, pero para llegar a ese hecho hubieron, o sea, hay lo más rico es descubrir cuáles son esos factores que llevaron a eso. Y en este caso yo creo que sí, igual en medio de la iglesia perseguida habían indicios de un deseo de la iglesia de querer celebrar una celebración, porque por algo en el concilio de Nicea, que es el primer concilio en el año 325 de la iglesia en paz, donde había, se cree, entre 300 y 500 obispos de todos los rincones del imperio, muchos de ellos con las marcas de la persecución todavía, tomaron como lo primero que trataron el concilio de Nicea es el concilio que trata el tema de la divinidad de Cristo. Es el tema fundamental y donde nace el credo, o sea, se hace universal, pero luego también se trataron estos temas, y uno de los temas que quedó claro se relaciona con la celebración de la Pascua y también con la celebración de la Navidad. O sea que el mundo de Occidente celebra la Navidad desde el siglo IV. O sea que vamos 1600 años y pico de Navidades, más o menos. Entonces hay una tradición muy muy larga en aquella, y hasta hace poco muchas iglesias el día 24 tienen una misa. Se celebra. Bueno, está la misa de gallo, ¿no? Claro. El mismo 25. Porque la iglesia católica mantiene clara la misa, las iglesias protestantes no, claro. Y bueno, la iglesia protestante es igual, depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, la iglesia Misión Vía va a tener un culto el 25 de diciembre, por ejemplo. Mira, pero viste que eso es algo nuevo en la historia de la iglesia de Uruguay. En otras iglesias, por ejemplo en la mía, lo vamos a tener hoy, por ejemplo. Y imagino que varias iglesias, porque claro, que coinciden justamente el día del culto. Claro. Yo creo que en Uruguay nos pesa mucho esa tradición cívica y eso de que es la fiesta de la familia. Entonces, ¿cómo le decís a tu familia que vas a ir a la iglesia el día de... O sea, es mucho. O sea, realmente. Yo diría sábado de noche, más complicado. Yo creo que domingo me voy para la iglesia, no me pondría o no creo que haya problema. Entiendo que quizás un sábado 7 de la tarde incomoda mucho más que un domingo, me parece. Un domingo y 25. Como volvés también. Bueno, sí, después cómo volvés a la locomoción, porque no es un día. Hay otras cosas también ahí que juegan, ¿no? Eso sí, pero. O gente que, por ejemplo. No estaría nada mal, ¿no? Que más allá de que el 25 de diciembre todas las iglesias protestantes hagan culto normal. Pero sería una pauta cultural que dura de cambiar, porque vas a ver que, o sea. Yo creo que en 2 o 3 años. Sí. Bueno, 2 o 3 años no. ¿Cuándo fue la última vez? Porque creo que son como 6 años, ¿no? 6, 7 años. ¿Que tienen culto el mismo día de Navidad? Sí, que coinciden, depende si hay un hecho interesante. No, porque el año que viene, supuestamente el año que viene, por ejemplo, en 2023 va a ser domingo lunes, claro, por ejemplo. Ahí está, 24. Entonces se van corriendo, pero claro, cuando es año bisiesto, creo que se adelanta más, entonces capaz que cada 5 años te cae un domingo. Claro, y la iglesia, mira, ese es un dato muy interesante que nos habla de un cambio en la iglesia en Uruguay. Habría que ver que quizás, ahora que recuerdo, sí, entiendo que esta es la primera vez que se hace, que la próxima vez que pase dentro de 5 años no sea solamente la iglesia Misión Vía, sino que sea todas las iglesias. Hagan el culto del 25 para romper un paradigma. Vamos a tener que hacer una Juan del programa
de concientización, porque eso está... No, está porque difícil. es hablando de tradición, con esto no es que sea un mandamiento, así como el que eligió fueron hombres, ¿por qué no poder hacerlo en estos momentos de posmodernidad? O sea, hay muchas cuestiones que la iglesia se puede plantear. Claro, me parece ahí. Por ejemplo, yo estoy viendo que la tradición de representar el nacimiento en el portal de Belén surge en Italia allá por el siglo XIII. Claro, eso ya es mucho más posterior. Eso ya es mucho más posterior. Claro, o sea, es verdad, el primer pesebre, mismo en la época de San Francisco de Asís, tiene que ver con eso. O sea, es un pesebre, verdadero pesebre viviente. Y ahí también implica la cultura de cada país, porque los villancicos aparecen en España en el siglo XV. Claro, en 1600 años de historia se le fueron agregando muchísimas cosas, y además de todo, y todo esto está hablando en Europa. Ahora, después, la Navidad viene a América. Claro, y ahí también sufre la transformación cultural. O sea que mantenemos la fecha, que de origen ya explicamos cómo es, que bueno, y otra cosa, bien que lo logró la iglesia eso, porque la iglesia se propuso en una fiesta que era universal, que era la fiesta del Sol Invictus, porque aparte Constantino había hecho la paz, pero todavía era sumo sacerdote del Sol Invictus. O sea, él no se bautiza, Constantino no se bautiza. Tuvo que pasar los años para... O sea que él, siendo sumo sacerdote del Sol Invictus, la iglesia logró, porque uno ahí dice, está Constantino, pero igual yo pienso que los cristianos de la época, las autoridades cristianas de la época tuvieron que luchar contra eso y no pudieron decirle a Constantino, claro, y no pueden decirle, si no te bautizás hoy, no sé qué, y no celebramos nada la Navidad, menos en esa fecha. Sin embargo, como la iglesia tuvo que, y hoy, o sea, ha pasado 1600 años, ¿no? Pero, o sea, los cambios culturales, o sea, demoran años. Hoy mucha gente se puede sorprender de que la Navidad tuviera un origen pagano, pero se hizo universal. ¿Quién ganó? Que se celebra el 25 de diciembre. ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda que es el Sol Invictus? O sea, solamente cuando hablamos de historia, pero si no, es universal y es aceptado que la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo, más allá de que coincida la fecha o no coincida, se le toma como símbolo de esa fe. Algún día nació. Entonces, bueno, hay un día en que se representa eso. Después se van agregando. En medio de la Edad Media aparece este personaje Santa Claus o San Nicolás de Bari. Claro, que después también, pasando de país en país, de continente en continente, va adquiriendo otras características también. Y hoy en día, o sea, acá le decimos Papá Noel, y bueno, y también tiene un significado que estábamos hablando, por ejemplo, en el origen oscuro que había en Santa Claus, y justamente hablaba del tema de los regalos, la chimenea, colgar las medias, o sea, hay muchas cosas que son de las culturales de cada familia, y además en épocas de ir a conquistar nuevos rumbos, los ingleses, los holandeses, los portugueses, los españoles, los españoles yendo a América, van poniendo su impronta. Imagínese la primer Navidad en América, el 25 de diciembre de 1492. Es verdad, de eso tenemos registro, por ejemplo. La primera Navidad en América fue en un fortín que fue hecho con los trozos de la nave que había encallado la Santa María. Con la nave, con la Santa María, como esa sabía. Y incluso después, en esa época, no salieron otras embarcaciones hacia América, y muchas de esas cosas se hablaban, por ejemplo, hablaban de Santa María, que tiene que ver con María, que hacían referencia a... Claro, o sea, justamente los nombres de la Santa María era la nave insignia, la nave que viajaba el almirante. Y en ese caso, esa fue la nave que se rompió, con eso y esa Navidad fue la primera en América en la que había nativos. Nativos originarios. Colón. Porque indios no. Decimos nativos, claro. Indio no. Hay que aprender no es indio. Indio es algo muy peyorativo. Decimos nativos. Indígenas. Con los chiquilines llegamos a un trato en la clase. Indígenas. Nativos. Indígenas es algo. Es nativos originarios. Decimos nativos. Y esa llegamos hicimos ahí un trabajo y nos dimos cuenta que la mejor palabra, y estuvimos todos de acuerdo, y los chiquilines ya no utilizan más esa palabra. O sea, en la clase de historia no se queda después, pero
pero ya quedamos de acuerdo que en los escritos, en las pruebas no se pone nativos. Y bueno, por eso, viste, ahí es una herramienta, una habilidad, son cosas como si, a ver, ¿qué interesa? Bueno, para mí interesa bastante eso. El contenido. También se puede decir que si vos decís nativos tenés una perspectiva de la vida, y si vos decís indígenas o indios tenés otra. Tenemos que acostumbrarnos un poquito, hay cosas que tenemos que mejorar. A veces bueno, también cuando creemos en el descubrimiento de América podemos saber cómo le llamamos también a ese evento, también a pero a veces no es que la gente, es que capaz que nunca lo reflexionó, porque los que estudiaron fueron al liceo en otras épocas te daban una mirada y que no te enseñaban mucho a cuestionar tampoco si estaba bien o si estaba mal o si vos tenías derecho a decir algo, y hoy en día se enseña historias de otra manera. La historia se supone que tiene que ayudar a la persona a situarse en el mundo y a darle sentido a la realidad. Y bueno, y hacer eso implica en la formación de un pensamiento crítico que no se hace de la noche a la mañana. Y ese caso, por ejemplo, ¿cómo le llamamos a ciertas cosas? Las palabras tienen mucho que decirnos. Así que bueno, la primera celebración en América y en el que participan europeos y estos pobladores de América, a los que llamamos nativos, bueno, se da el 25 de diciembre de 1492 y bueno, y se celebró a la manera europea, claro. Española. Y para ellos habrá sido bueno, o sea, habrá sido, imagínense que muchos no le podían traducir cuando ellos tampoco sabían mucho la lengua, es decir, fue un contacto. Ahora, si eso, si se convirtió, si se hizo cristiano o no, si estuvo bien, si estuvo mal, bueno, eso nos queda fuera. Lo que sabemos es que la primera Navidad que hubo, una primera Navidad en América, sí, el 25 de diciembre. Aquí yo tengo algo que dice cuándo se celebró la primera Navidad, y obviamente tiene una tradición europea. A ver si llego a leer, a abrirme hay documentos que ya señalan que la primera Navidad se llevó a cabo en el continente americano. Obviamente fue el 25 de diciembre de 1492 en la isla La Hispaniola, claro, que actualmente se conoce como Haití, República Dominicana. Sí, tremendo. Viste que un dato poco conocido dice, y decía, por ejemplo, de acuerdo con investigaciones, Cristóbal Colón realizaba un reconocimiento del área cuando la carabela Santa María registró problemas. Y bueno, ante ese obstáculo y con la ayuda de, acá dice, indígenas, claro, de nativos, se puso a salvo la carga que traían los conquistadores, y con la madera de la carabela se hizo un fortín. Así, claro, se quedaron 39 hombres, parte, claro, de la tribulación. Porque después de los días siguientes Colón se va y deja el fuerte se terminó de construir el 25 de diciembre y en consecuencia Colón lo llamó ese fortín la Navidad, claro, el fortín de Navidad, día en que los españoles celebraron la fecha religiosa por primera vez en suelo del Nuevo Mundo. Lo que habrá significado para ellos eso, ¿no? Porque hay que ponerse en la piel y en la mente de esas personas. Y bueno, ¿qué estaremos celebrando? Lo que habrá claro, lo que habrá celebrado para tanto europeos como para los nativos. Y mire esta celebración. Claro, y dice, mientras que en México hay muchos historiadores que señalan que la primera Navidad propiamente mexicana tiene el registro de 1526. Porque el misionero franciscano Fray Pedro de Gante le escribió al rey Carlos V acerca de la celebración con los nativos, en la que entonces se conocía como la Nueva España. Claro, estaría bueno saber la primera Navidad en Uruguay, ¿no? ¿Cuándo debería de ser? Pero tiene que haber sido, no. Después de Solís. Pues sí, pero bueno, la primera Navidad y sí, pero más bien tiene que haber sido siglo XVII, pienso yo. Perdón, no primera Navidad en Uruguay, primera Navidad en la banda oriental. Claro, tiene que haber sido, puede ser los misioneros jesuitas, siglo XVII, puede ser. No son temas que se hayan estudiado mucho, como sabemos en nuestro país. Esos son temas son temas para investigar, claro, pero la verdad que no. Son temas que tienen que ver con estas investigaciones nuevas que se están haciendo en Uruguay. Pero claro, que también en las charlas, en las charlas que uno puede tener,
empieza a decir, empieza a tirar, ¿no? Porque siempre hay como una primera vez para todos, ¿no? Y justamente esto tiene que ver. Y hay veces, o primera vez que aparecen en los registros, porque a veces uno busca, eso se encuentra en los archivos, vos estás buscando y decís, mirá, tal fecha, y te encontrás a veces, porque, claro, el historiador, o sea, se encuentra lo que uno está buscando, capaz que otros han mirado sus papeles, pero no prestaron atención. Claro. O a veces yo a veces he visto muchos papeles que te dicen una fecha, que sé, 1 de enero, no sé, y vos decís, pero que hace unos años, hace algunos años, capaz que cientos, pero el 1 de enero no era un día como es ahora, que está todo cerrado, que feriado, no sé cuánto. Claro. O sea, entonces vos a veces encontrás fechas en los documentos que te sorprenden. Entonces, volviendo a lo que fue, miren, porque acá hay más datos. Durante el día de la Nochebuena, Colón fue recibido por Huacanagari, el jefe local de la comunidad indígena que vivía en la zona, con trajes de lana con bellos adornos, una máscara de oro y cesta de comida y otros regalos. Y bueno, así que... Máscara de oro, ¿sabe cómo estaban esos ojitos de Colón? Claro, seguro. El navegante al servicio de los Reyes Católicos vio esa generosidad de Huacanagari, una señal divina, dice. Claro, justo en Navidad, aparte, claro, ¿cómo interpretamos también en función de nuestras creencias, de nuestras pautas culturales? Colón el día de Navidad que se encuentra... Claro, y se quedó hasta el 2 de enero que volvió. Que ya es el día que vuelve a... y bueno, según consigna Cervera, que era este historiador que estamos acá, en Haití se quedaron el escribano Rodrigo de Escobedo, un carpintero, un hombre con conocimiento de medicina, un ingeniero, un sastre y varios marinos. 6 meses después, la reina Isabel dispuso un segundo viaje, y esta vez formado por 17 barcos y cientos de personas. Ya cuando Colón llegó a la Navidad, descubrieron que los 39 españoles habían sido asesinados. Esa es la otra parte, eso no iba ahora. Eso no. Pero no, está muy bueno porque dice acá, lo primero que encontraron fueron 2 cadáveres irreconocibles con una soga de esparto al cuello. No fue hasta que hallaron 2 barbudos crucificados que comprendieron que se trataba de europeos. Fija la audiencia con todos esos cuentos. No, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, cuando Colón interrogó a, por ejemplo acá, a Huacanagari sobre lo ocurrido, el cacique evitó contestar las preguntas y se llevó varias veces las manos a la herida en la pierna. Sin embargo, no sería hasta mucho tiempo después, con el análisis de los textos que escribió el hijo de Colón, Fernando, que nos enteraríamos que los 39 españoles robaron comida a los nativos y esclavizaron a las mujeres de la comunidad. En Navidad, los españoles despertaron la ira indígena y desataron el terror. Sí. Bueno, viste que a veces le mordieron la mano que le estaban dando de comer. Igual eso también yo tengo mis críticas. Bueno, vaya a saber qué pasó. Pero no, esto es otra cosa. Pero bueno, no estaría nada mal. Incluso, por ejemplo, acá estoy leyendo, hay una columna del Sol, en una radio amiga, colega. ¿Cuál fue el primer pueblo de la banda oriental? Pueblo de la banda oriental. A ver, hay uno que es fundado por los misioneros jesuíticas en las orillas del río Uruguay. Bueno, aquí hay un historiador que es Sebastián Panst, que obviamente propone una recorrida por los pueblos ancestrales. Las misiones jesuíticas, los misioneros jesuíticos son los primeros que fundan. En realidad, porque nosotros siempre decimos las primeras ciudades son Colonia y Montevideo. O sea, tradicionalmente se había otros eso. Pueblos. Pero en realidad los primeros pueblos fueron fundados por los misioneros jesuitas. Bueno, profe, la verdad espero que haya pasado bien en su regreso en diciembre, ¿no? Lo vamos a tener para si Dios quiere, la última clase del año. ¿O usted ya se va de vacaciones? Sí, ya me voy, ya me estoy... O sea que esta es la última. Esta es la última, sí. Este es el último programa de 2022, así que... Bueno, profe, la verdad, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor tenerla un año más en esta... igualmente para mí. En esta temporada. Muchas gracias, le mando un beso a toda la audiencia. Espero que a la gente le guste un poquito más historia, por lo menos se haya quedado con
de todo lo que hablamos con algo y que tengan sus preguntas, sus propuestas también y poder, si Dios quiere, continuar. Se pasa rápido cada año, siempre cuando uno quiere acordar, siempre decía, y yo me quedé con ganas me parece que avanzamos poco en lo que era nuestro tema inicial de historia del protestantismo. Lo vamos a tener no sé si llegamos hasta 1825, no, todavía no. ni hasta la creación del país. Estamos todavía, nos falta en parte de la mejor época de Artigas, por ejemplo. Nos falta toda la historia del Uruguay, qué pasó con los protestantes, después no sé si llegaremos el año que viene a los pentecostales. Sí, vamos a llegar. Tenemos mucho para hacer. Así que bueno, les mando un abrazo grande, que celebremos la Navidad, nuestro sol de justicia, que era lo que hablábamos hoy, o sea, esta celebración, celebramos que Jesús nació, que algún día la historia fue, y bueno, que hace más de 1600 años que la Iglesia Cristiana eligió ese día para celebrarlo. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, que tengan una muy feliz Navidad y pasarlo en familia, y obviamente recordando el verdadero sentido de la Navidad. Nos reencontramos el próximo lunes.